Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra vez por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hoy con una invitada de lujo, la doctora Josefina Zendejas. ¿Cómo estás, Josefina? Ay, muchas gracias, Ana. Pues muy contenta de volverte a ver y de volver a estar aquí en este querido sistema michoacano. Bueno, hoy invitamos a Josefina para dialogar justamente de un tema bien importante que es cómo se está construyendo el sistema de cuidados, ¿no? Una política pública que es como para las mujeres. Pero antes de que entremos como en diálogo con Josefina, me gustaría mucho presentarla, ¿no? Hacemos siempre una presentación en este espacio para validar el caminar de nuestras compañeras y bueno, pues con Josefina antes de entrar a dialogar, platicábamos de esta importancia del caminar nuestro, de cuánto tiempo llevamos en esto. Entonces voy a decir lo que ella nos compartió, que quería que de esa manera la presentáramos, ¿no? Bueno, su nombre completo es Josefina María Zendejas Guízar. Es doctora en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Maestra en Filosofía de la Cultura, pues por la Universidad Michoacana. Es profesora investigadora titular B del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales de la Universidad también Michoacana. Es miembro o integrante del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1, imparte clases en la licenciatura de Biología e Ingeniería Ambiental. Es docente del doctorado en Desarrollo y Sustentabilidad en la Facultad de Economía. Es cofundadora y docente en el doctorado interinstitucional en Economía Solidaria desde el 2022 y participa en NODES Bienestar con sede en la Facultad de Economía. También es integrante del grupo de trabajo Economía Feminista Emancipatoria de CLACSO. Es representante para América Latina de la Red Internacional de Urgencia, Agricultura de Responsabilidad Compartida desde el 2013 hasta el 2018 y fue secretaria de Fomento Económico del Ayuntamiento de Morelia en el 2018 al 2019. Actualmente se enfoca en las redes agroalimentarias de agroecología y su potencialidad para construir circuitos económicos solidarios, así como en el estudio de los sistemas socioecológicos. Con Amalia García coordinó el libro Iniciativas Agroalimentarias ante la pandemia y pospandemia, recientemente publicado y editado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el Ecosur. Y el Ecosur. Pues bienvenida, Josefina. Creo que te pregunté una semblanza tuya de cómo querías que te presentara, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que ha hecho Josefina a lo largo de su vida. Y casi siempre cuando les digo hagan una reseña, no me las cuentan ahí. Entonces, por lo general... Bueno, es que somos algo más que nuestro trabajo profesional, ¿verdad? Sí me di cuenta ahorita que por el contexto del podcast, a lo mejor debía haber hablado más de mi trayectoria como activista del feminismo en Michoacán. Y bueno, pues te pido una disculpa por ello, pero pues sí, yo desde muy joven, cuando era estudiante de la Facultad de Filosofía aquí en la Michoacana, junto con otras colegas y una maestra muy querida, Fernanda Navarro, pues formamos el primer colectivo feminista de Michoacán, que era el colectivo Venceremos. Uh-huh. Y creo que eso es como importante en tu trayectoria, porque cuando hablamos en este podcast sobre por qué luchamos las mujeres, creo que esa es nuestra primer pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas, ¿no? ¿Por qué a Josefina Zendejas, siendo estudiante, le pareció que era importante participar en el colectivo Venceremos? Pues nos pareció importante porque nos dábamos cuenta que a pesar de que estudiábamos algo acá muy intelectual, muy racional y que nos parecía de gran profundidad, estando en un Congreso Nacional de Filosofía que se realizó aquí en Morelia, en aquellas épocas, principios de los 80s, ya llovió,
prácticamente no había mujeres filósofas que vinieran a presentar sus trabajos. Claro que las había, muy pocas en aquella época, pero lo más importante fue que nos dimos cuenta que en el currículum de la carrera, en el plan de estudios, no estaba contemplado estudiar la obra de mujeres. Para nada. Nunca jamás a nadie se le había ocurrido. Entonces nos llamó mucho la atención, como que fue de pronto darnos cuenta que estábamos pues en un medio totalmente dominado por los hombres y que ni siquiera teníamos la oportunidad de conocer el pensamiento de otras mujeres. Por eso fue que nos comenzamos a reunir primero como un grupo de estudio, ¿no? Ya sabes, queríamos aprender lo que no nos enseñaban en la escuela, pero pues poco a poco, como era natural, este grupo de estudio se fue transformando en un grupo de autoconciencia y luego en un grupo de lucha. Así fue la evolución, ¿no? Primero el comprender como muy racionalmente, luego escucharnos entre nosotras, ver que compartíamos muchos problemas que no eran los personales de cada una y luego pues ya querer pasar a la acción, ¿no? A intervenir de alguna forma en lo social para tratar de cambiar las cosas. Y bueno, Venceremos fue, digo yo, en el feminismo un hito muy importante acá, ¿no? ¿Qué hacían en Venceremos? Además de ser un círculo de estudio, sé que hacían como otras cosas que vale la pena que de tu voz lo escuchemos, Josefina. Pues mira, yo publiqué un recuento personal en un libro que tú editaste hace algunos años, contando precisamente estas dinámicas que eran muy diversas, pero muy interesantes, la verdad, y además éramos tremendamente disciplinadas y constantes con ello. Desde luego, pues aparte del estudio que era muy riguroso, comenzamos a querer compartir con el público a través de los medios de comunicación. En aquella época unas compañeras tenían un programa de radio que yo creo que fue el programa pionero de temas feministas aquí en Michoacán. Puras pioneras, ya estamos en edad de ser pioneras, ¿verdad? Que se llamaba Nosotras las Mujeres. Estaba conducido por Ana Rocío Reyes, Elba Guerrero y una compañera que se llamaba Sonia Ricker. Todas ellas fueron fundadoras del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pero antes habían tenido este programa. Entonces nos invitaron, cuando se dieron cuenta que existía Venceremos, nos invitaron a sumarnos y bueno, pues haz de cuenta, ¿no? Fin de semana con fin de semana, durante 5 años creo que duró ese programa. Allí estábamos compartiendo con la gente desde la radio de la universidad, pues toda clase de temas que tuvieran que ver con mujeres, ¿no? No solamente de violencia y de opresión y todo, también música, también literatura, poesía, y eso pues nos alimentaba mucho y creo que el programa tuvo mucho eco. Pero también pues participábamos manifestándonos públicamente, ¿no? En el espacio público, en la calle, hacíamos marchas, hacíamos cada 8 de marzo, pues hacíamos nuestro acto ahí en la Plaza de Armas o en donde nos dejaran. Y bueno, nos tocó organizar un encuentro nacional de la Red de Mujeres, muy, muy grande, que eso fueron el 83, yo creo, 83, 84, que bueno, vinieron más de 200 mujeres de todo el país y ahí comenzamos pues ya a tener nosotras un papel como más protagónico, ¿no? También pues nos dimos a la tarea de acompañar a algunas niñas víctimas de violencia sexual, de violación en particular. Y bueno, pues ¿qué hacíamos? Íbamos y hostigábamos ahí afuera de los despachos de los abogados defensores y pues sí, nos poníamos en riesgo. La verdad éramos muy ingenuas y todavía ni siquiera qué esperanzas que el Me Too y todos esos movimientos recientes que ahora ya, digamos, el tema de la violencia sexual, que por cierto estamos a punto de muy cerca del 25 de noviembre, que es el día que se conmemora este día como una marca, ¿no?, de la violencia en contra de las mujeres. Y
Y pues nos llevábamos muchos chascos o de pronto recibíamos muchas solicitudes de apoyo y no teníamos capacidad ni entrenamiento para hacer ese trabajo de contención y de apoyo, ¿no? Era pura buena voluntad. Pero bueno, creo que pues es lo que pasa en todos los movimientos que son nuevos, que van emergiendo. Vamos aprendiendo con los años y seguimos aprendiendo toda la vida, ¿no? Claro. Eso es lo interesante de ver cómo han cambiado, cómo cambian algunas cosas, ¿no? A lo largo del tiempo y otras que no cambian, ¿no? Como este tema al que me invitaste a hablar, como el tema de los cuidados. Seguimos prácticamente igual que en los siglos pasados, a pesar de que ya las mujeres estamos muy incorporadas al trabajo remunerado y al empleo y a ser proveedoras también de ingresos en nuestros hogares. Sin embargo, pues hay ciertos roles de género que permanecen prácticamente intactos, ¿no? Sí, yo creo que es como muy importante lo que mencionas, ¿no? El feminismo ha ido avanzando. Creo que hay una denuncia pública de esta desigualdad hacia las mujeres, pero eso no quita que la opresión hacia las mujeres pues ya haya desaparecido, ¿no? Hay diversas formas de esto y justo yo quería que Josefina nos contara algo de su caminar, porque en este momento la política pública está hablando más de un sistema de cuidados. Pero, ¿qué es esto? O sea, si el INEGI todavía dice que el 70% del trabajo doméstico lo realizan las mujeres, y la pandemia fue muy evidente que quien sostuvo a los enfermos, quien sostuvo a los chicas que estaban estudiando en la casa, pues son las mujeres, por decir parte de las actividades de los cuidados, ¿no? Entonces, ahora se pretende generar como todo un sistema frente a algo que todavía no hemos acabado de hacer, que es esta distribución dentro de la casa. ¿O tú cómo lo ves, Josefina? Mira, a principios del sexenio anterior, fui con algunos compañeros y compañeras que estamos muy metidos en la economía solidaria. Fuimos a hablar ahí con una diputada de esas eternas, que sexenio tras sexenio ahí siguen de diputadas. Y nos ofreció apoyarnos con una reforma de ley que estamos impulsando desde hace mucho, de la ley de cooperativas, porque creemos que la actual ya está rebasada. Y yo le decía a ella, por ejemplo, mire, se podría impulsar, por ejemplo, que fuera más fácil abrir y manejar y tener una cooperativa o muchas cooperativas, que no se busque que compitan en el mercado con las grandes empresas, porque eso es imposible, pero sí, por ejemplo, podrían ser una herramienta muy interesante para crear un sistema nacional de cuidados de cercanía con mujeres que uno conoce y tal. Y se le abrieron los ojos de plato así. Me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de un sistema nacional de cuidados? O sea, te estoy diciendo que hace 7 años, ¿cuánto? No. Sí, la anterior, un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, 6 años. En la Cámara de Diputados, este término de Sistema Nacional de Cuidados era exótico para una diputada profesional. O sea, ya no tuve tiempo de explicarle. Me dijo, te voy a invitar para que me platiques. Ya nunca me invitó. Pero bueno, te quiero decir que con esto, que el tema está apenas comenzándose a poner sobre la mesa de la política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de este año, solo algunas economistas feministas y algunas expertas en estos temas habían hablado del sistema de cuidados o del trabajo de cuidados propiamente dicho, porque el trabajo de cuidados es el que está en el centro ahí, ¿no? Entonces, pues imagínate en qué nivel de la discusión estamos como país. Estamos apenas en pañales. Apenas el año pasado, creo, el INEGI sacó la cifra, ¿no? De que se puso a medir el valor equivalente a puntos del Producto Interno Bruto del trabajo de cuidados, del trabajo no remunerado de las mujeres en México. Y la cifra, que es verdaderamente apabullante,
es mucho mayor que muchísimas de las industrias y de los sectores productivos así llamados en el país. A nadie le llamó la atención ni le causó sorpresa, y es cerca del 25% del Producto Interno Bruto. Ese es el valor en términos estrictamente económicos del PIB del trabajo de cuidados. Y me parece que, bueno, así como ha ido avanzando el feminismo, pues las economistas feministas han colocado esto desde hace siglos, ¿no? Desde la planeación, tú como doctor en planeación sabemos que el trabajo doméstico de las mujeres se coloca en algo que se denomina como indicador parte de las actividades inactivas de las mujeres. Es decir, hasta hace un tiempo esas actividades no se cuantificaban, como bien lo mencionas, en el Producto Interno Bruto, ¿no? Pese a que sostienen el trabajo remunerado de las personas, no solamente digo de las mujeres, sino de todo un núcleo familiar. De todo ¿no? mundo, claro. Fíjate que, bueno, así como diría que desde hace siglos se discute sobre el trabajo de cuidados, pues no. Mira, hay una discusión clásica de Rosa Luxemburgo respecto a los postulados de Marx y sus definiciones de la diferencia entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Porque tú como economista sabes, ¿no? Que Marx sí identificó que para que la fuerza de trabajo se pudiera estar reproduciendo constantemente, necesitaba de un trabajo que él le llamó trabajo reproductivo, pero que ese pues no se podía cuantificar porque era del ámbito de lo privado y porque ahí sucedía en los hogares, ¿no? ¿Y quiénes realizan este trabajo reproductivo? Pues las mujeres, desde luego, en aquella época pues más 100%, ¿no? Prácticamente. Entonces, Rosa Luxemburgo, una gran intelectual y luchadora socialista e identificada con el marxismo, pues ella empezó a discutir esto. Dijo, óiganme, no, el hecho de que no sea un trabajo remunerado no quiere decir que no sea productivo y que sea meramente reproductivo. A ver, entonces ahí, bueno, ya a partir de esa enunciación de Rosa Luxemburgo, que fue pues en el siglo pasado, ¿no? Sí. Apenas, poquito más de un siglo. Las economistas feministas se han dado a la tarea de ver hasta dónde llega el trabajo de cuidado, ¿no? Que no es nada más lavar y planchar, no es puro trabajo doméstico, tampoco es el trabajo meramente reproductivo en términos de gestación y cuidado de las criaturas, sino que realmente es un trabajo multifacético que se realiza todo el tiempo, ¿no? No es nada más cuidar a los enfermos, es preparar y algunas veces producir los alimentos, es estar generando salud en los seres de la familia. Con el COVID fue así, ¿no? Exacto. Los test, es educar a las nuevas generaciones, por algo se llama lengua materna, ¿verdad? Porque generalmente son las madres las que, criando a las criaturas, pues empiezan a socializarlas. Entonces hay algunas economistas latinoamericanas o hispanoamericanas que ya hablan de que no deberíamos hablar del trabajo reproductivo o meramente de cuidados, sino que es un trabajo que sostiene la vida, ¿sí? No solo la reproduce, que eso, bueno, pues ya, estaría padre, ¿no? Ahí tienen a su chiquillo y cuídenlo. No solo la reproduce, sino que la está cuidando y sosteniendo en todas sus fases, desde el nacimiento hasta la muerte. Creo que eso que planteas es fundamental, porque en esta complejidad de lo que entendemos por cuidados, bueno, ahora en materia de política pública, ¿cómo generamos un sistema que permita realmente visibilizar todo esto? Y que, bueno, ya otras autoras como Silvia Federici, ¿no? Plantea más abiertamente cómo se ha sostenido la vida y cómo es parte de este proceso productivo, pues, del trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, mira, es muy, muy bonito que el gobierno a nivel federal empiece a nombrar
un sistema nacional de cuidados como una necesidad, y eso significa que ya el tema del trabajo de cuidados está sobre la mesa, está visibilizándose y se está considerando como un trabajo importante, que no puede ser realizado por una sola persona en cada hogar. Eso es imposible. Y es inviable porque, dadas las condiciones económicas bajo las que vivimos, que sigue siendo un régimen económico muy opresivo y muy desigual, que genera desigualdad en su propia naturaleza, pues las mujeres nos hemos tenido que incorporar al mercado laboral sin dejar la carga del trabajo de cuidado. Entonces, mientras eso no cambie estructuralmente, cualquier sistema de cuidados pues va a ser un poco, digamos, no va a ser suficiente para cerrar esta brecha enorme que hay, ¿no?, entre los sexos respecto a nuestras condiciones de trabajo. Pero, dicho esto, pues es genial que ya se esté planteando que las mujeres no pueden estar trabajando si no hay un sistema que les ayude a cuidar de los niños pequeños. Si no hay, por ejemplo, el sistema de salud, un sistema de salud que funcione bien, pues debería ser parte de estos cuidados esenciales, de cuidado de la familia y de toda la población, que justo en la pandemia, como bien dices, se evidenció que era totalmente insuficiente y disfuncional, y gran parte de la carga del cuidado de los enfermos volvió a caer en los hombros de las mujeres, ¿no? Entonces, qué bueno. Lo que me preocupa un poco es que ¿cuánto tiempo va a durar en implementarse el sistema para todas las mujeres? Se va a comenzar a implementar en la frontera norte, creo que con las mujeres empleadas de maquiladoras, y creo que va a continuar con las jornaleras agrícolas, lo cual me parece excelente y maravilloso. Creo que son de los sectores socioeconómicos más explotados y violentados, desde luego, explotadas y violentadas ellas. Y es importantísimo que ellas tengan este apoyo con sus niños y para ellas mismas, ¿no? Pero, pues, poco a poco se tiene que ir cambiando las condiciones de cómo funciona la sociedad y redistribuir las tareas, ¿no?, y las responsabilidades. No es responsabilidad solo de las mujeres o de las madres, por ejemplo, que México sea un país de niños obesos. Ese es un tema que es estructural al sistema de mercado en el que vivimos, pero a la hora que tú oyes platicar a la gente, dice, es que la mamá ya no hace de comer. No. Y ya los manda, nomás les da unos 20 pesos para que compren su maruchan o hagan lo que sea. Bueno, claro que hay consecuencias pero son cambios mucho más profundos. ¿Por qué sería solo la mamá la que tendría que cuidar de la alimentación de la familia? Esa es una gran pregunta. Entonces, imagínate, si no cambia todo el entorno, ahorita parte del sistema de cuidados que yo veo, pero fíjate, la presidenta no lo está diciendo así, pero porque como que todavía no conectan una cosa con otra. Estos lineamientos que acaban de salir para prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en las escuelas del nivel básico es una parte medular del Sistema Nacional de Cuidados. Porque nos van a estar ayudando a que las criaturas no sigan enfermándose por lo que comen. Claro. Pero todavía no están conectadas las piezas, ¿sí me explico? Por supuesto. Hace falta como ver que la salud, la alimentación, el cuidado de los chiquitos, todo eso forma parte, ¿no? Que creo que de alguna forma ya yo creo que en la Ciudad de México, por ejemplo, el gobierno de Clara Brugada ya fue mucho más allá, ¿no? Con las utopías estas que creo que todavía no las conozco en físico, nada más las he visto en la tele. Pero allí, por ejemplo, Clara sí incluyó cuidados para las propias mujeres, ¿no? Porque siempre se piensa, es que las mujeres tienen que cuidar a otros y entonces hay que ayudarles para que cuiden bien a otros. Sí, bueno, claro. ¿Y quién cuida de nosotras? Claro. ¿Quién cuida de nosotras? Ese es el otro punto. Todo ser vivo necesita cuidados y protección.
Creo que es como muy importante lo que mencionas, ¿no? Y sobre todo esta última parte, tanto los niveles de alimentación como estos trabajos en donde se pretende iniciar un sistema de cuidados, ¿no? Tanto en las maquiladoras como en las mujeres jornaleras agrícolas, sus jornales son a veces de 15, 20 horas, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿quién se quedó con el trabajo de la casa? ¿Quién está al pendiente de los hijos, de las hijas, ¿no? Y como esto todavía no se distribuye, en muchas ocasiones es la abuela, es la hermana mayor, o sea, sigue recayendo en otra mujer, porque la distribución no se da con parejas heterosexuales que también le entren al trabajo de la misma manera que las mujeres, ¿no? Uy, bueno, estamos a años luz de que se reparta equitativamente el trabajo o la carga em, con las parejas. Y es más, ya estoy yo considerándolo como muy improbable en términos de que pues la pareja y la familia tradicional están en crisis, ¿no? Están cambiando muy rápidamente. Entonces, pues los compañeros que están en pareja a lo mejor se sienten todavía menos motivados porque el entorno tampoco ayuda, ¿no? A cuidar de sus propias crías. Así que sí, es complejo. Yo sé que en las nuevas generaciones algunas personas están haciendo sus esfuerzos o muchas veces no les queda de otra más que participar en el cuidado. Pero pues la cultura es como lo que cambia al último, ¿no? No sé. Es todavía esto que te decía de los roles está muy, muy rígido y muy metido en la mente de muchas personas. Incluso yo te decía, las mujeres lo tenemos como automatizado, ¿no? Claro, Siempre así nos educan. queremos seguir maternando y cuidando a todo mundo Así y es. de repente nos damos cuenta que ya pasó todo el día y no fuimos al baño, no comimos, no descansamos porque estamos muy en ese rol de que los que necesitan cuidado son los otros y nosotras al último. Sí, así es. Y entonces este sistema de cuidados, en el ideal, así como lo mencionabas en la Ciudad de México, tendría que tener un ámbito que estuviera dirigido al cuidado de las mujeres. Pues sí, al cuidado de las personas cuidadoras ya, para no ser excluyentes, porque luego nos reclaman. También hay hombres cuidadores. Bueno, sí, pues seguramente los hay, ¿no? Pero tiene que haber un sistema que sea corresponsable, ¿no? Desde el Estado, desde las políticas y también, como yo le decía a la diputada esta, desde la economía social solidaria, en vista de que no podemos hacerlo todo, ni hombres ni mujeres, sería una muy buena fuente de empleos que el gobierno fomentara las cooperativas sociales, las cooperativas de cuidado, de cuidados y de servicios de cercanía, para que ciertos trabajos pudiéramos pasárselos a ellas, desde luego, pues con una remuneración que a lo mejor fuera mixta, ¿no? O sea, que una parte la pusiéramos los usuarios o las usuarias y otra parte la pusiera el Estado. Así funciona en Italia, por ejemplo. En Italia este modelo ya existe, lo están probando en otros países como en Canadá, en Estados Unidos, pero pues acá tendríamos que hacer un cambio de mentalidad muy rápido para que esto pueda funcionar, porque claro que el Estado tiene que intervenir, pero el Estado no puede estar resolviendo todos y cada uno de los casos a nivel local, pequeño, mediano, grande, gigante. Tiene que apoyarse en la sociedad, ¿no? Pero tiene también que destinar recursos para ello. Podría haber comedores, por ejemplo, muchos más comedores que emplearan a personas, no solo mujeres, que emplearan a personas que quieran cocinar y donde las familias pudieran ir a comer, ¿no? O a desayunar. Podría haber espacios así como las utopías donde puedes ir a llevar tu ropa, que te la estén lavando mientras tú haces un poco de ejercicio o juegas con tus niños. No sé, hay muchísimas alternativas, muchas ya se han probado en otras partes del mundo, porque no debemos limitarnos solo a las guarderías, o sea, incluso el puro nombre es horrible, ¿no?
No se trata de ir a depositar a los niños ahí y luego recogerlos, sino de que realmente pudiéramos tener una mayor flexibilidad para también liberar tiempo, ¿no? Porque esa es la otra encuesta que me parece súper importante del INEGI, es la encuesta del uso del tiempo, nacional del uso del tiempo. Ahí se ve muy reflejado quiénes tienen tiempo y quiénes no tienen tiempo, quiénes destinan más tiempo a estos cuidados y quiénes no, y otra vez, pues, somos las mujeres. Entonces, ¿dónde está el tiempo para la convivencia libre, el esparcimiento, el descanso, el cuidado, el entretenimiento? Pues no hay, porque todo el resto de la jornada es para hacernos cargo de otros. Así que sí se necesita ir más profundo, más allá, pero hay un buen comienzo. Pues Josefina, casi se nos acaba el tiempo, ¿no? Aunque no lo creas, ya hemos hablado casi 40 minutos. Ay, qué pena. No te preocupes. Me pero hubieras dicho. ¿Cómo cerrarías? ¿Cómo, para la gente que te ve y te escucha, qué sería importante mencionar en este sistema de cuidados? Que planteaste una cosa que a mí me parece fundamental y que ahora pienso en unas compañeras de Tiríndaro, que hace unos años hacían torneos de básquetbol para ir a cuidar a los hijos en colectividad, pero se iban en la tarde, ¿no? Entonces ponían, haz de cuenta, $1 quien ganara, ¿no? Y cada una ponía $1, entonces juntaban, pues si eran 10, 20 pesos, ¿no? Entonces ese era el premio para la que ganara, pero en medio que cuidaban, pues también hacían algo de recreación, que es algo que nunca se piensa en los sistemas de cuidados, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo cerrarías tú? ¿Qué es el ideal en esta propuesta de sistema de cuidados? Pues mira, más que un ideal, yo diría que sí hay que pensar de manera más integral y también incorporando a los varones. Porque todos tenemos la capacidad de cuidar, de empatizar, porque en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado ser cuidadas y cuidados y lo vamos a volver a necesitar al final de nuestras vidas o con una enfermedad que nos ataque o lo que sea, ¿no? Entonces, yo diría hay que poner en el centro de cualquier sistema social y económico el cuidado y el sostenimiento de la vida. Y a partir de ahí, ya, si partimos de ahí, todo lo demás se tiene que rediseñar. Pero si seguimos dejando en el centro que lo importante es que los grandes consorcios, empresas y capitalistas sigan aumentando sus ganancias, lo demás va a ser meramente cosmético. Entonces hay que cambiar el foco. Lo más importante es cuidar la vida, sostenerla, no solo la vida humana, sino todas las formas de vida en la naturaleza y a partir de ahí rediseñarlo todo, desde la política hasta la economía. Pues muchas gracias, Josefina. Aquí tienes el micrófono abierto para cuando gustes. En esta parte de también cuidarnos, ¿no? Yo sé que de repente estamos como con tantas cosas y yendo a tantos lugares, pero bueno, cuando gustes decir algo y pues aquí está micrófono abierto para que vengas. Muchas gracias. Y ojalá y algún día podamos ver visible este sistema de cuidados y entonces lo podamos comentar. Eso muchas espero. Gracias por venir. Y bueno, muchas gracias al sistema, Betty, a Manuel, a Don Osiris, que siempre nos apoyan en toda la parte técnica. Y bueno, pues esto fue Mujeres para